tierra piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Qué belleza nuestro sonidista, qué hermosura, muchas gracias. Así, conmovidos, emocionados, conscientes del día que estamos comenzando a vivir de este lado del mundo, en esta Caracas, en esta capital latinoamericana, arrancamos nuestra agenda abierta. A todos un gran abrazo a la distancia, Día Internacional del Trabajador. Preguntamos en Twitter si es motivo para festejar o motivo para conmemorar. Allí distintas opciones, ustedes van a elegir la que mejor les parezca. Si quieren escribir un poquito más y sumar otros conceptos, adelante. Estamos para eso, para debatir, para compartir en este día también. Luego vamos a hacer un recorrido por las corresponsalías, que hoy también van a estar sumamente atentos a los hechos que se dan en los países en los cuales precisamente ya se sabe o ya se están dando grandes movilizaciones. En este caso, hoy en Colombia vamos a ver que hay un proceso de paz que está viviendo un momento delicado y hay organizaciones sociales que piden defender lo que se consiguió, ese gran acuerdo de paz en La Habana. En Panamá hay un gremio que es un TRAX que viene desde hace largos días ya en huelga y que exigen una mejora en el salario del 10,9%. Van a seguir de paro hasta lograr un acuerdo o que la patronal por lo menos escuche sus reclamos. Así las cosas, ya vamos a seguir por el resto de las corresponsalías y van a ver en distintos puntos del mundo cómo se está dando esta gran fecha mundial. En México, la caravana de migrantes está en Tijuana. También este es un hecho que venimos pulsando y siguiendo desde hace varios días. ¿Trump aflojará en su actitud y les dará asilo? Preguntamos. Distintas opciones allí para responder. No, es una decisión tomada. ¿Venderá lo que no es? Otra de las posibilidades para responder. ¿Es un tema político o ninguna de estas opciones le sirve y prefiere escribirnos un poquito más? Adelante, empecemos. En el Día del Trabajador, cientos de miles de obreros y obreras saldrán a las calles de América Latina, el Caribe y el mundo en defensa de los derechos conquistados y en lucha contra los proyectos neoliberales. Mientras los presidentes obreros de Bolivia y Venezuela encabezarán multitudinarias movilizaciones en Oruro y Caracas en vías de reafirmar el compromiso con los trabajadores y la justicia social, cientos de miles marcharán por las calles de La Habana para reafirmar el rol de los trabajadores en la Revolución Cubana. Como contraparte, los obreros convocados por la Central de Trabajadores de México protestarán por la falta de pagos, los despidos injustificados y los altos niveles de desempleo. En Argentina, los trabajadores de la economía popular lucharán por avanzar en su reconocimiento y por el fin de los despidos. Y en Chile, los sindicatos convocaron a concentrarse para hacer valer sus derechos laborales. A la vez que las 7 centrales obreras de Brasil se manifestarán en un acto unificado por Lula libre y por los derechos obreros. Y en Panamá, los obreros de la construcción realizarán su 13º día de huelga consecutivo. Este 1 de mayo nos sumergiremos de lleno en las problemáticas y logros de los trabajadores de nuestra América y del mundo. Indagaremos sobre los niveles de organización existentes para afrontar los desafíos impuestos por un sistema económico cada vez más excluyente, a la vez que revisaremos los avances conquistados por los trabajadores en los procesos revolucionarios de las últimas décadas. ¿Hay avances? Cuba debate. 1 de mayo, Cuba amanece con desfiles por el Día Internacional de los Trabajadores. Cientos de miles de personas se preparan para, en La Habana, estar haciendo lo que es ya una marcha tradicional. Millones de trabajadores y estudiantes son protagonistas en la mayor de las Antillas en este día, que en Cuba es toda una fiesta de reafirmación del apoyo mayoritario a la revolución. Esa plaza de la Revolución José Martí acogerá el acto principal desde bien tempranito. Ya hay personas allí, líderes políticos también de la Central de Trabajadores, también las organizaciones sociales van a estar junto al pueblo cubano en este día que es muy especial, les decía allí.
Prensa Latina. Presidente Evo Morales encabeza desfile 1 de mayo en Oruro. Recuerden que en Bolivia amanece muy temprano. En Bolivia a las 5 de la mañana, igual que aquí en Venezuela, la cosa ya está en pleno funcionamiento. Inclusive, generalmente Evo Morales a 4:45 ya está en el Palacio Presidencial. Entonces, Oruro va a congregar conmemoraciones, marchas. La presencia del jefe de Estado se espera en lo que se llama la capital del folclore, como se conoce justamente a esa urbe. Van a reafirmar allí la voluntad del gobierno nacional de lograr unidad de todos los trabajadores en torno al proceso democrático que vive Bolivia. Allí Prensa Latina con la información. ¿Qué tiene nuestra casa periodística Telesur? Presidente Maduro, esto fue un anuncio de ayer, anuncia aumento del salario integral de 95%. El presidente de Venezuela ayer estaba refiriéndose al tema, decidió dar un aumento, decíamos, del 95%, salario mínimo, también había un bono, salario integral del 95% de cara al Día del Trabajador, y el objetivo, ha dicho él una y otra vez, es cuidar a la clase obrera de los efectos de la guerra económica. El sistema de subsidios asignado a la población, el gobierno venezolano le da una prioridad especial, son bonos de protección social, y también en este caso han recibido un aumento en todas las escalas. Marco de la conmemoración que se espera para este día, el presidente también anunciaba otra asignación de 1.500.000 bolívares para la clase obrera, la cual beneficiará directamente a 10 millones de trabajadores. Un trabajador venezolano ya está con nosotros, ubicándose listo en el segmento de análisis. Vamos a ver justamente cómo está y qué reivindicaciones y qué tareas por hacer encierra la clase trabajadora venezolana. Tercer aumento salarial. Allí estaba entonces la información en nuestra casa periodística, pueden entrar y ampliarla. Brasil, portal de la Central Única de Trabajadores, tiene un gran rostro hoy. 1 de mayo por Lula libre y derechos. Allí el expresidente está encabezando absolutamente todas las conmemoraciones. Día del Trabajador va a tener varios actos unificados en toda la nación brasileña en defensa de los derechos y por Lula libre, martes 1 de mayo. Es así que hay distintos actos ya preparados en toda la nación. Vamos a estar contándoles también. Por ejemplo, hay una feria del libro en Argentina que también hoy asiste Dilma Rousseff y también va a tener a Lula como participante central, por decirlo así, ¿no? En Curitiba se va a hacer un gran acto nacional organizado por las 7 mayores centrales sindicales brasileñas: CUT, Fuerza Sindical, CTB, MCST, UGT, CSB e Intersindical, a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de la Democracia, así le dan por llamar a este espacio. Página 12, medio de comunicación de Argentina, un gremio para la economía popular, movilización que esperan sus convocantes sea multitudinaria hasta el Monumento al Trabajo. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros movimientos sociales van a anunciar la fundación de un sindicato único de trabajadores de la economía popular, una herramienta que organizará finalmente al conjunto de movimientos sociales detrás de la identidad del trabajador. Definiciones dadas por Daniel Menéndez de Barrios de Pie. Referentes de los movimientos sociales aseguraron que la movilización de este martes será la más multitudinaria del país. Conmemoración Día del Trabajador. Así las cosas entonces, tienen allí un buen paneo. A esta hora vamos a ir inmediatamente a territorio europeo. España, Sergio Rodrigo se va a sumar en este momento con más de lo que está pasando allí. Información sobre esta marcha, Día de los Trabajadores. Bienvenido, compañero, va a ser difícil que me oiga, pero sí vas a recibir el abrazo a la distancia. Allí vamos, la noticia eres tú con lo que está pasando en tu país. Adelante, feliz día. Feliz día, compañera, para ti, para toda la audiencia de Telesur. Bueno, 1 de mayo también marcado aquí por las protestas, principalmente contra la reforma del gobierno del Partido Popular. Los sindicatos, movimientos sociales, sumados también a los partidos de la izquierda, están hoy en las calles en más de 80 municipios mostrando su rechazo de forma multitudinaria al presidente Mariano Rajoy. Piden mayores empleos, piden puestos de trabajo estables y también están exigiendo la igualdad salarial. Todo el problema que están sufriendo las mujeres en este país hoy también en las calles. Además, están pidiendo pensiones dignas. Los jubilados y pensionistas también en las calles exigiendo que se suban las pensiones, y por ello en esta manifestación donde nos encontramos ahora son miles las personas que se han desplazado hasta aquí. Se van a reproducir en todo el país, como digo, más de 80 municipios, y en un momento en el que
los sindicatos, los movimientos, también la ciudadanía que hace la calle, exigen un reparto de riquezas. Insisten en que si ha crecido algo la economía, tendría que repercutir sobre la clase trabajadora, que ha sido quien ha soportado estos años duros de la crisis económica en España. Las calles, como digo, cargadas de indignados, de manifestantes que piden el fin de la reforma laboral y que se proteja a los trabajadores. Te voy a dar un dato muy importante para el día de hoy. En España, el año pasado, casi 600 trabajadores fallecieron en sus puestos de trabajo y más de 1.000 resultaron heridos. Eso es prácticamente 11 trabajadores muertos a la semana. Un dato escalofriante que está marcando esta jornada de protesta en este Día Internacional del Trabajo. Gracias, Sergio. Estos contactos van a ser así de ágiles y de rápidos, pero frecuentes. Así que en momentos nada más o cuando la noticia lo amerite, regresamos contigo. Sergio Rodrigo con nosotros. Más de 70 puntos están en todo el territorio español programados en este día con marchas y manifestaciones. Hay una sola funcionaria de Rajoy que ha dicho esto marca un momento de completa discrepancia entre empresarios y trabajadores. El gobierno cero. Así las cosas. Suma Esther Yáñez también a esta hora, compañera de tareas aquí en Caracas. Información, la previa a este Día de los Trabajadores. Esther, cuando quieras, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente se espera una gran marcha multitudinaria por el Día del Trabajador. También ha recibido el nombre de la Marcha de la Clase Obrera. Y aquí en Caracas, que será la marcha nacional, aunque habrá marchas por las principales ciudades del país, esta será la gran marcha nacional y van a venir participantes de todos los estados. Se espera que haya 2 puntos de partida y se va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. Todo ello para conmemorar esta fecha y también para apoyar, mostrar el apoyo al presidente Nicolás Maduro como candidato a la reelección en las próximas elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Las movilizaciones van a partir, como te digo, desde 2 puntos. El primero desde la sede de la CanTV en la avenida Libertador y el segundo desde el Linces de la avenida Nueva Granada. Así que bueno, estaremos muy pendientes de ver cómo esta marcha multitudinaria recorre en este día tan importante, el Día del Trabajador, esta marcha de la clase obrera rumbo hasta el Palacio de Miraflores, donde se espera que termine, que clausure esta marcha una locución del presidente Nicolás Maduro, y todo ello además en un día muy importante porque desde hoy se van a poner en vigor algunos de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro durante la jornada de ayer. Hablamos de los anuncios económicos. Él anunció que iba a aumentar los bonos sociales que ayudan al pueblo venezolano a paliar esta situación de hiperinflación inducida y guerra económica que sufre el país, y en concreto anunció un bono mensual de la clase obrera que va a beneficiar a 10 millones de venezolanos, bonos por 1,5 millones de bolívares, que va a ponerse en vigor desde el día de hoy en conmemoración de este Día del Trabajador. Recordemos también otros anuncios importantes que hizo el presidente Nicolás Maduro, como el aumento del salario mínimo interprofesional, que aumentó un 95% y que va a ser de 2.555.000 bolívares mensuales. Hasta un próximo momento, Esther, lo mismo. Estamos todos activados desde muy temprano. Cuando la noticia lo amerite, volvemos a ese espacio. En este momento, Grecia. Ibai Arvide con nosotros desde el mismo lugar de los hechos, acompañando a la concentración de este 1 de mayo. ¿Recuerdan todo el movimiento de hace algunos años en esta plaza Sintagma? ¿Recuerdan el famoso Oxy que quedó dando la vuelta por acá en este punto de Latinoamérica? Baja Ibai con los hechos. Adelante. Buenas tardes, Marcela. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia desde la Plaza Sintagma, lugar en el que concluye la manifestación del 1 de mayo. Ha sido una manifestación mucho más pequeña de lo habitual. En realidad, se han conformado los mismos bloques que habitualmente componen las manifestaciones de las huelgas generales o de las manifestaciones sindicales en Grecia. Esto significa que el PAME, que es el sindicato ligado al Partido Comunista, ha hecho una convocatoria y todas las demás organizaciones sociales y sindicales aparte han hecho otra, como tradicionalmente suele suceder. Y en la otra, en el bloque, en la manifestación unitaria, los bloques han sido los de siempre, es decir, los diferentes partidos y sindicatos han tenido su espacio, pero podríamos decir casi que en miniatura. Prácticamente 2.000 personas en total, tirando por arriba, han sido las que han venido hoy a la manifestación. Esto ha tenido traslado también en diferentes aspectos que son reseñables. El primero, hoy era la presentación pública
o la puesta en marcha, digamos, de Mera 25, el partido de Yanis Varoufakis, después de la presentación pública en el acto político que hicieron. Hoy era la primera vez que participaban en un acto público y no podemos decir que haya sido un éxito. 49 personas formaban el bloque de Mera 25 acompañando a Yanis Varoufakis, es decir, 48 personas y él 49, no llegaban a 50. El hecho de que haya venido poca gente hace que la presencia de refugiados y migrantes, que normalmente ya es alta durante los últimos 2 años, hoy la proporción sea mucho mayor. Es decir, en la manifestación ha habido claramente una posición muy central para las reivindicaciones de apertura de fronteras o en contra de las políticas migratorias de la Unión Europea, además, obviamente, de las reclamaciones relativas a los derechos sociales y a los derechos laborales. En Grecia, después de 8 años de austeridad, el nivel adquisitivo de los trabajadores ha caído en picado, sigue siendo el país con más paro de toda la Unión Europea, sigue siendo el país en el que los impuestos han subido un 45% y las pensiones se han reducido en la misma proporción. Es decir, la situación sigue siendo terrible para la mayoría de la clase trabajadora, pero no vemos que hoy haya sido suficiente esta situación o no, esto no ha motivado una presencia masiva en las calles. Gracias, Ibai. Picada social, podemos decir, a esta hora podemos titular los hechos en Grecia. Allí tenían las imágenes que acompañaban esta presentación de nuestro corresponsal en ese país. En nuestro estudio, el coordinador de la Central Bolivariana de Venezuela, Jacobo Torres de León. Vamos a ver con Jacobo los hechos aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola. Muy buena jornada. ¿Cómo anda todo? Mira, bastante Feliz día. bien. Y felicitaciones. Gracias. Por sobre todas las cosas, feliz día. Tomémonos también un espacio como para respirar, sabiendo que tenemos una lucha larga por delante. Uno no lo ve así como tarea conquistada, sino una lucha permanente en las calles a esta jornada. ¿Por qué salen hoy los trabajadores a las calles en Venezuela? Mira, creo que nosotros tenemos muchísimas razones por las cuales salir a la calle. La primera, bueno, la reivindicación de lo que ha sido nuestra lucha histórica, no solamente por los mártires de Chicago, que ha sido la gran jornada mundial que nos convoca, sino también pues por todo lo que ha sido los casi ya 20 años de la Revolución Bolivariana, sobre la base pues de que estamos hoy conmemorando a los mártires de Chicago y a toda la lucha por la jornada laboral hace ya unos cuantos años, pero también pues reafirmar la construcción de nuestra Revolución Bolivariana y el papel de nuestra clase obrera en la construcción de ese nuevo modelo y de la defensa pues del legado de nuestro comandante, en el caso concreto. Hablemos de ese papel, de hablemos de ese rol, que además en este momento de lucha marcada, de terreno, diría, torpedeado en la calle, creo que es importante hablar de eso. Sí, bueno, nosotros tenemos una gran reflexión. Obviamente estamos pasando por una situación bien difícil. Nosotros venimos insistiendo pues que a propósito de toda la reseña que tú hacías pues de la movilización mundial del Día del Trabajador, eso es lo primero que evidencia que estamos frente a una crisis estructural del capitalismo, no haya cómo recomponerse, por lo tanto empieza a verse pues ese tipo de situaciones como las que tú mencionas en la reseña, la situación en España, la situación en Grecia, Europa pues en general, que se está desbordando en su decadencia por pedacitos, pudiéramos decirlo así, evidencia pues cómo está el mundo. Venezuela obviamente no está exenta de los coletazos de esa crisis mundial, con el añadido por supuesto pues de lo que ha sido toda la constante agresión a nuestro proceso, no solamente desde que el compañero Maduro es presidente, ya desde los tiempos de nuestro comandante, pues las confrontaciones con Estados Unidos, las confrontaciones con los entes imperiales, por decirlo así, que se reflejan pues en la Unión Europea, en la propia administración estadounidense, en fin, los que han sido los gendarmes del mundo pues en el último siglo, como están en crisis, están buscando la manera de reacomodarse. Estados Unidos está en su afán restaurador, por decirlo de alguna manera, y en el caso nuestro, pues enfrentando, como tú creo que correctamente lo has dicho, pues una situación bastante difícil. En el sentido, pues, de que, aunque Obama haya dicho, pues, que el bloqueo en Cuba fue un gran fracaso, como efectivamente ha sido, no tienen otra receta distinta que venir a aplicar un nuevo bloqueo a Venezuela para tratar de cercarnos por hambre, como ya hicieron con Cuba hace 60 años,
donde además empiezan cosas risibles, pues aplicar sanciones a los líderes y funcionarios, altos funcionarios del Estado, como si tuvieran, pues, como es el caso de ellos, grandes cuentas en el exterior y propiedades, cuando nosotros siempre hemos planteado, pues, que ningún dirigente de la revolución que se precie de ser tal debería tener cuentas en el exterior, solamente aquellos que son funcionarios en el extranjero o que hayan obtenido bienes antes de la revolución, es lógico que puedan tener sus cuentas afuera, pero... Eso se entiende como una gran acción de Contraloría, que en este momento también quiere llegar a que sea una acción ejecutada por la clase trabajadora. No es la primera vez que lo escucho y creo que plantearlo en un Día Internacional del Trabajador abre otro espacio. Nosotros, ya el presidente hizo algunos anuncios el día de ayer, los esperábamos, o sea, porque fue un debate pues, en esos términos de ver, bueno, cómo es el tratamiento al tema del salario. Creo que es bueno que la audiencia lo sepa, que el salario, el aumento que se anuncia normalmente los 30 de abril, son aumentos constitucionales. O sea, van 44 aumentos en lo que va de revolución, pues 20 años, contra 9 de la Cuarta República, un poco en la medida pues, de tratar de paliar la crisis, de evitar pues, la caída del salario, la capacidad adquisitiva del salario en el marco de una guerra económica pues, que ha distorsionado toda nuestra economía. En el caso nuestro, pues hemos venido insistiendo, creo que el presidente ha ido cumpliendo, pues, primero con la defensa, pues, a la cual se comprometió en el año 2013 de nuestra revolución y nuestro proceso, pero además ha venido oreja en tierra, escuchando el clamor de nuestra clase, pues, el clamor de la necesidad de dar el salto de una economía rentista a una economía productiva, salir del esquema burocrático, tecnoburocrático, capitalista, hacia una economía colectiva y socialista. Él ya lo ha dicho pues, en distintas oportunidades, y ayer, ¿qué es lo que hace de alguna forma? Primero, reconocer el enorme escenario en el que nos encontramos de confrontación, incluso con mucha humildad hablar de lo que han sido nuestras debilidades al enfrentar la guerra económica, que es el gran clamor popular. O sea, donde quiera que te pare, presidente, mano dura, presidente, hay que actuar, porque al final, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que el desgobierno nos lleve a la derrota. La clase obrera asume, primero, pues con mucho apoyo, pues todos los anuncios que hace el día de ayer. Entendemos el marco de este aumento, es por eso precisamente, en el sentido de tratar pues de enfrentar la guerra económica y que no termine de volverse más sal y agua nuestro salario y nuestros ingresos. Perdón que te interrumpa ahí, voy a hacer un paréntesis, porque de lo contrario no se entiende mucho. Este debe ser uno de los pocos países en el mundo que algunos trabajadores sienten que no les alcanza ese aumento de sueldo nada más y no salen a festejar el aumento diciendo el gobierno nos está dando poquito contra lo que falta, pero además hay que hacer otras cosas porque nos está matando la inflación. Hay gente que no se alegra en este país. Entonces festejo que ya de inmediato salgas, antes que te preguntes, a dar la voz de la Central Bolivariana respecto a este aumento del 95% anunciado por el presidente Maduro ayer. Se entiende que es un paliativo, que otras cosas, según los trabajadores, faltan hacer entonces para seguir soportando, agregándole más patas y no solamente políticas a esta mesa que debe sostenerse en el día a día de todos los trabajadores. Mira, nosotros estamos insistiendo en dos cosas. Una de carácter estratégico, que es lo que te explicaba ahorita, pues la necesidad de salir de una economía que está con una camisa de fuerza, que es la renta petrolera. Lamentablemente, pues en 20 años no hemos logrado resolver el problema de fondo, que es la producción. De hecho, creo que si algún daño hizo la renta petrolera es que convirtió al país en un dependiente pues, de este modelo, por lo que creo que el reto, por eso te digo que a largo plazo, es la posibilidad de que podamos desde la clase obrera construir el nuevo modelo socialista, pero para la producción, ya no para seguir importando, porque seguimos importando lo que nos comemos, ya es un primer problema para nosotros. Por lo tanto, tener la conciencia suficiente y que hay que dar el salto a la producción. Y en lo segundo, hemos dicho, sin complejo de ningún tipo, aplaudimos el aumento, sí lo aplaudimos, pero también estamos conscientes que no es suficiente en el marco de esta guerra económica. Aquí hay un triángulo mortal, yo lo bauticé así, un triángulo mortal. Y ese triángulo mortal, a propósito del tema de la importación y la producción, ese triángulo que está articulado entre los importadores, los mayoristas y los distribuidores, son los que han venido deteriorando nuestra economía a conciencia. Es decir,
no es simplemente un problema de fluctuación de la economía. De hecho, y permítanme decirlo de esta manera, la guerra económica no es solamente por un problema económico, sino que es absolutamente una guerra política para rendir por hambre a este pueblo. Si algo ha tenido de conciencia nuestra clase obrera y nuestro pueblo, que terminó por identificar al enemigo fundamental. Antes estaba diluido en el mercado. O sea, el mercado, no tenías un enemigo enfrente al cual confrontar. El mercado, esa cosa horrible que siempre enarbolan. Ahora pasó a ser el señor que te vende las cosas que ayer mismo momento del aumento ya salía a recargarle el precio a la mercadería que tenía en su local comercial. Y creo que el presidente correctamente, tratando en la mejor escuela, nuestro comandante, de hacerlo por las buenas, de hacerlo en paz, tratando pues de conseguir el mayor consenso posible, evitar un escenario de, aunque suena muy feo decirlo así, pues de represión, pero va a llegar un momento que si los tipos no entran por el carril constitucional, bueno, el gobierno se verá obligado a tomar las medidas con el respaldo total y absoluto de la clase obrera y del pueblo, porque si algo lo que está pidiendo el pueblo es que en definitiva se le ponga coto ya definitivo pues a esta situación tan aberrante que están haciendo con los precios, primero porque no nos van a rendir por hambre. No han podido, en los años del comandante Chávez, no han podido en los 5 años en que como un comprimido pues le han aplicado a Nicolás Maduro todos los métodos para tumbarlo, bueno, no van a poder ahora tampoco. Y sobre ese criterio, discúlpame para redondear la idea, ellos creen que logrando un estallido social van a salir de Nicolás. Tengan cuidado, porque en definitiva quien está aguantando y quien ha garantizado la paz y la gobernabilidad es precisamente este gobierno y esta revolución. Nadie lo va a poder hacer que no seamos nosotros. El presidente ayer convocaba a todas las, no quiero decir élites empresariales, porque suena a que estamos haciendo una lucha de clases entre el trabajador y el empresario. Vamos a decir que ha convocado a todas las redes de supermercadistas para hablar el tema de los precios justamente y poner un coto y poner acciones concretas en marcha justamente para evitar esta escalada inflacionaria que se ha visto en los últimos días y que realmente no hay bolsillo que pueda soportar algo así. No, están de acuerdo con eso. Y creo que sí, la palabra es correcta. Pues son una élite que, como te decía, pues está tratando absurdamente de rendir a este pueblo por hambre. Ya no es una confrontación política entre factores, si te quieres, divergentes en la construcción de un modelo democrático. Ellos tienen un modelo, nosotros tenemos el nuestro. Hablando de quién tiene un modelo, quién tiene el otro. Imágenes de inmediato, abrimos esta cajita que tenían allí, abrimos el cuadrito, mira Jacobo lo que está pasando, imágenes en vivo y en directo desde Cuba hasta ahora, señores. Se veía chiquito, pero nos hemos perdido de tener en pantalla ampliada, porque estábamos hablando, la entrada de don Esteban Lazo y de todos los funcionarios cubanos a este espacio donde están llegando los educadores unidos y sobre todo, me quedo con la última frase allí, victoriosos. Tienes, Jacobo, la oportunidad de hablar justamente del ejemplo de lucha que implica la clase trabajadora cubana, este faro al cual siempre estás aludiendo, Jacobo. Mira, llegó el momento de aludir en vivo con las imágenes que estamos recibiendo en vivo y en directo en pantalla de Telesur hasta ahora. Bueno, ¿sabes que yo tuve el privilegio en el año 2004 de hablar en la Plaza de la Revolución un 1 de mayo? Ajá. Invitado pues por nuestro eterno Fidel, tuve ese privilegio. Máximas autoridades hasta ahora en pantalla. Por supuesto verlos pues allí pues en su tradicional marcha que moviliza siempre más de 1 millón de cubanos con la alegría del Caribe que siempre nos ha caracterizado. Yo siempre bromeo con ellos, pero digo, ustedes movieron 1 millón, nosotros vamos a mover más o menos algo parecido a eso por la alegría que nos caracteriza. Porque tú decías algo al principio que yo comparto. Cuando decimos los buenos días, si bien tenemos una situación dura de confrontación, casualmente está un ejemplo. Tienen una resistencia de tantos años, estuvieron solos muchos años después del derrumbe del bloque socialista en los 90. Sin embargo, pues como el ave fénix han resurgido, están más fuertes que nunca. Esa transición pues que sale de nuestro compañero Raúl, ahora al compañero Díaz-Canel, lo que hace es ratificar que hay una revolución con una continuidad en el tiempo y con mucha fuerza
Y bueno, nosotros en sana emulación socialista, como diríamos, efectivamente pues estamos acompañando esa alegría de ellos con la propia alegría nuestra. Porque más allá de la guerra, más allá de las cosas, compañeras, sí hay mucho que celebrar, porque estamos celebrando la vida, celebrando el amor, celebrando de que no han podido derrotar este pueblo. Estamos celebrando además que este pueblo, mirando con la esperanza puesta en el futuro, hoy vamos a marchar precisamente por esa esperanza, por ese sueño, por eso que nos dejó nuestro comandante y que está luchando nuestro hermano Nicolás. Y no es cliché, por favor, sino que de verdad, si no han podido, por eso te cerraba la idea anterior con eso, no habrá estallido social que valga contra nuestra revolución, contra nuestro legado, ni con la mayor y más abyecta agresión como la que han tenido. Lo que les pedimos es que tengan cuidado, porque lo que pueden es desatar los demonios, no en contra de la revolución y de Nicolás y de nuestra memoria histórica, va a ser en contra de ellos, porque ellos son los grandes culpables de lo que está pasando acá en Venezuela, y eso no tiene para nuestro pueblo absolutamente ninguna duda. Hemos sido garantes de la paz, apostamos a la paz, sin absolutamente ninguna duda, pero que no se equivoquen. Aquí hay un pueblo dispuesto a todo lo que sea necesario, por algo que tú también decías en el resumen cuando empezó el programa. Vean lo que está pasando en Argentina, vean lo que está pasando en Brasil, vean lo que está pasando en Europa. Mientras aquí estamos intentando, por lo menos, resolver el mínimo vital para nuestro pueblo en el medio de una confrontación tan dura como la hemos tenido, en Argentina están desmantelando los derechos, en Paraguay, en Brasil, en Honduras, los países que hoy están sometidos al yugo neoliberal en manos de Estados Unidos, más bien lo que están es conculcando derechos que fueron alcanzados en Argentina en los tiempos de Kirchner y de Cristina, en Brasil en los tiempos de Lula y de Dilma, en Honduras en los tiempos de Mercelaya, derechos de un pueblo, porque hay algo que siempre, a mí eso me choca mucho, mientras nosotros hablamos de inversión social y los derechos de los pueblos, ellos con la flema propia de la oligarquía, como lo son en definitiva, lo que para nosotros son derechos, para ellos son gastos corrientes, como si el Estado no tuviera obligaciones con sus pueblos. Bueno, hoy nosotros estamos celebrando que frente a ese espejo infame, nosotros hoy estamos levantando la cabeza para empezar a avanzar. Por lo tanto, sí creemos que hay muchas cosas buenas que celebrar. Hay una buena nueva, como dicen los cristianos, que viene en nuestro camino. Y bueno, yo sé que Telesur no es como para hacer campaña, pero nosotros estamos apostando con Nicolás a la continuidad de la revolución. Vamos a ver qué dicen en Cuba en este momento y ya sigo con esa frase. Que estudian en nuestras universidades. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Para pronunciar las palabras centrales, la compañera María de los Ángeles Cordero Tamayo, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en esta provincia. Compañeros de la presidencia, invitados, delegaciones extranjeras que nos acompañan, heroico pueblo santiaguero, la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales, se convierte nuevamente en el escenario principal para festejar con júbilo, masividad y colorido el Día Internacional de los Trabajadores. Protagonizamos otra histórica jornada, reafirmando con esta multitudinaria y patriótica marcha la voluntad de continuar construyendo el proyecto social socialista que hemos elegido los cubanos y hoy ratificamos defender con nuestras propias vidas, y nunca será suficiente para un proyecto emancipador que nos dio la dignidad con la cual hemos librado. Y así comienza el desfile del 1 de mayo, Día Internacional. Ahí teníamos entonces las imágenes en vivo. A esta hora seguimos con nuestro invitado aquí en nuestro estudio. Voy chequeando, Jacobo, en los distintos países de la región, vía redes sociales también, qué cosas van pasando. En todos lados se esperan que sean multitudinarias las manifestaciones. Y en este caso suman también otro elemento que es fundamental.
el tema de la unión en los trabajadores. Veíamos en Argentina, hoy se va a crear una nueva organización de trabajadores, sobre todo los que están en la economía informal, que no tienen ningún tipo de cobertura social, no es como en Venezuela que pueden ir y pagar por sus propios medios también, X cantidad, que suele ser muy baja ante el Instituto de Seguro Social para poder tener cobertura de salud, por ejemplo, entre otras cosas. O el tema de las vacaciones, o siempre hay reivindicaciones. Pero hablabas del papel de la oligarquía y en muchos países los empresarios han dado una respuesta a los trabajadores, diciéndole les vamos a aumentar el 2%, el 1%, y aparecen obviamente las resistencias de la clase trabajadora y los sofismas, mentiras encubiertas, los sofismas a la hora de dar los pronunciamientos. Ayer hay trabajadores en Argentina de un gremio que tenían pendientes algunos descuentos, les han descontado todo y han cobrado 0,01. No es una broma, ya lo vamos a mostrar también aquí en este espacio. Estábamos hablando de la Revolución Cubana y su ejemplo. Estamos hablando también de cómo los trabajadores se plantan dándole su apoyo al presidente Nicolás Maduro, que dicho sea de paso está en este momento de campaña por la reelección. Hay algo muy importante para cerrar ya esta conversación, este diálogo que sostenemos. Y es la importancia de tener claro que estamos totalmente enfrentados con el modelo, con la forma de trabajo, con las aspiraciones y con las ideas con el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos lo hace saber. Mira, nosotros hemos venido dando el debate bien fuerte. Nosotros estamos enfrentando, aunque para mucha gente suena como un cliché, una muy feroz lucha de clases en 3 escenarios. El primer escenario, entendemos que es la de carácter no antagónico, eso que llamó el camarada Mao las contradicciones en el seno del pueblo, que no necesariamente son de carácter antagónica, son las ópticas sobre las cuales estamos construyendo internamente nuestra revolución. Una lucha de clase de carácter antagónica que es la que se está evidenciando día a día en el enfrentamiento pues con esta oligarquía apátrida, infame, desdibujada, entregada pues a intereses extranjeros, y el estadio superior de la lucha de clases que es Estado-Nación versus Imperio. A eso es lo que estamos enfrentando nosotros. Pero tú estás diciendo algo que es correcto. Mientras en Venezuela el Estado, hasta por derecho constitucional, aumenta el salario y lo está aumentando sobre la base de un 95%, o sea, lo duplica en el marco de buscar la amortiguación de la capacidad adquisitiva de nuestro salario, en la inmensa mayoría de los países se están matando por un aumento del 1 al 2% y donde, como te dije al principio, están conculcando casi todos los derechos. Aquí hay garantía de seguridad social, aquí hay garantía de estabilidad laboral, aquí hay garantía de salario digno, que están tratando de envilecerlo, pues, estos piratas de la economía que están tratando, pues, como te decía, de derrocar nuestra revolución. Y, como te estaba diciendo cuando estábamos viendo las imágenes de Cuba, nosotros estamos trabajando por construir una esperanza. Es lo que descansa hoy sobre los hombros de nuestro hermano primer presidente obrero de Venezuela. Por supuesto, también lo reivindicamos tal día como hoy, pues a Nicolás Maduro como dirigente sindical que ha sido, como dirigente de la clase obrera, y por supuesto, pues que eso lo sabe el mundo entero, cuenta con una clase obrera fuerte y sólida, mientras los demás países están luchando por un aumento salarial, por el recuperar derechos que han sido secuestrados por las oligarquías locales en Brasil, en Argentina, etcétera. Pues en los distintos países, en Venezuela, nuestra clase obrera está marchando por más socialismo, está marchando por la producción, está marchando por decirle al Estado, dennos la posibilidad de construir nuestro modelo, y a ese esfuerzo es el que estamos dedicados el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos seguros, gracias al legado de nuestro comandante y a lo que está haciendo, el enorme esfuerzo que está haciendo Nicolás, estamos seguros de que nuestros derechos en Venezuela, en esta Venezuela bolivariana, están debidamente garantizados por un Estado que además tiene un presidente que es obrero. La contrapartida, Argentina, Nora Bar, tuiteaba ayer, ¿te acordás que te dije lo del descuento? Nora, insólito, por pago de ganancias a por lo menos 100 investigadores del CONICET les descontaron el 100% de su sueldo de este mes. Les pagaron 0,01. ¿Cómo se entiende? Con esto cerramos. Bueno, una última reflexión que lo vi también sobre la misma Argentina. 2 pensionados, cada uno cobra 6.500 pesos la pareja, o sea, estamos hablando de 13.000 pesos
entre las dos personas. La factura de electricidad vino en 29.000 pesos. Existen esos casos, por eso también hemos preguntado en redes, ¿es un motivo para festejar o conmemorar este Día Internacional del Trabajador? 14% de quienes respondieron la pregunta dicen festejo que trabajo. Mi caso, 10% no festejo, conmemoro, 25% nada que festejar, 51% lucho y resisto. Y venceremos. Hablando de Arbelo, lucho y resisto. Así entonces las cosas, están viendo imágenes en vivo, están viendo análisis, estamos festejando y conmemorando parte del equipo de Telesur en este espacio de trabajo, otros en redacción, otros en máster, otros compañeros en mantenimiento, otros compañeros en protocolo. Hay todo un equipo de trabajo 24 horas en esta sede que está hablando del tema, así que a todos los abrazo en este momento. Vamos sumando de parte de Agenda Abierta las emociones y vamos a ir hablando de esta conmemoración internacional a lo largo de todo el día en nuestra pantalla. Pausa muy rápida, despido a Jacobo y avanzamos. Muchas gracias. A esta hora hablábamos de Suntrax, lo que está pasando en Panamá. Bueno, Hugo Vera nos espera. Fíjense, los trabajadores agremiados aquí siguen en huelga. Exigen mejoras en el salario, piden 10,9% de aumento. En Panamá, que la industria constructora es la que mueve los millones en esta región, ahí les niegan el 10%, casi 11% de aumento. Hugo, cuando quieras. Saludos compañeros y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Una nueva semana y continúa la huelga iniciada el 18 de abril por el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción. Continúa esa huelga porque las condiciones en las que comenzó no han variado mucho. La oferta económica que presenta la Cámara Panameña de la Construcción, que es la que aglutina a la patronal, sigue sin mejorar. Recordemos que esa oferta es de un máximo de 5 centavos de aumento por hora anual, mientras el sindicato sigue exigiendo un 10,9% de aumento anual por los próximos 4 años. Ellos consideran que ese aumento que presentan los empresarios de apenas centavos no es cónsono con las ganancias que ha tenido esta industria. Recordemos que esta industria generó 36.000 millones de dólares en los últimos 4 años. De esos 36.000 millones, 30.000 fueron en ganancias y según ellos, según los trabajadores, eso no corresponde a los salarios que ellos están pagando. La huelga se mantiene, ellos han decidido mantenerla mientras esa oferta económica que hagan los empresarios no satisfaga o no vaya acorde a esas ganancias, a esa producción de riquezas que tiene esa industria. Recordemos que la huelga del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción mantiene paralizado casi el 95% de los proyectos a nivel nacional. Una de las industrias más grandes que produce para el Producto Interno Bruto casi un 30%. Entonces, ellos se mantienen en esa medida. Nosotros vamos a seguir informando, estaremos pendientes de cuáles son las novedades en esa mesa de negociación. Esa sería toda la información por el momento. Muchas gracias, Hugo. Me voy a Colombia con Tatiana. El proceso de paz en ese país pasa por un momento delicado. Las organizaciones sociales están pidiendo defender lo que se consiguió en La Habana, el acuerdo de paz logrado en La Habana. A ver, Tatiana, vamos a actualizar, por favor, sobre este tema, que es un punto vital para la paz. Y es que Colombia afronta una de las más graves crisis en términos del acuerdo de paz. Es por esta razón que Humberto de la Calle aseguró que grupos políticos se estarían tirando la paz. Y por estas declaraciones, tanto el candidato presidencial Iván Duque por el Centro Democrático y Germán Vargas Lleras por el Cambio Radical le han dicho a Humberto de la Calle que quienes estarían tirando la paz no son ellos, sino las FARC, y que de ser hallado culpable Jesús Santrich debe ser inmediatamente extraditado. Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos, desde su cuenta de Twitter, le dijo a la sociedad colombiana que no dejaría que el proceso de paz lo tiren a la basura. Y por otra parte, organizaciones de derechos humanos le han hecho un llamado a la sociedad civil para que este 1 de mayo salgan a las calles y defiendan los acuerdos de paz y por sobre todo sean responsables a la hora de votar en las próximas elecciones presidenciales.
Tatiana, me voy de inmediato con Alien Fernández también en Cuba. En Cuba hay un equipo de trabajo desplegado a esta hora, sumando imágenes en vivo y en directo sobre este gran espacio abierto por los trabajadores a raíz del Día Internacional que todos estamos conmemorando. Alien, ya en imágenes. Alien, estás allí presto y listo. Quiero darte de inmediato la señal, así podemos seguir contando un poco más de lo que está pasando en ese encuentro. Hola, un gusto saludarte a esta hora, efectivamente desde la histórica Plaza de la Revolución José Martí de acá de La Habana, donde dentro de aproximadamente unos 10 minutos va a comenzar esta marcha del pueblo combatiente de conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores. Según ha trascendido, la marcha va a comenzar con un bloque gigante de unos 50.000 integrantes del sector de la educación. Va a encabezarlo puntualmente jóvenes estudiantes de pedagogía con un cartel gigante que dice el pueblo de Cuba vencerá. Así van a estar desfilando por acá, por la plaza, diferentes sectores de la sociedad cubana, una conmemoración que reviste, como tú sabes, un significado especial en un contexto particular de la realidad cubana, con un nuevo gobierno que ha sido elegido recientemente y donde se espera la presencia acá en esta Plaza de la Revolución del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, y el jefe de Estado en la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También han dicho los organizadores, será un homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Reitero, en pocos minutos va a comenzar este desfile por el 1 de mayo acá en la Plaza de la Revolución. Y entrar sobre el final. Ahí te tenemos entonces, Alien. Mientras tanto vamos revisando también lo que va pasando en otros países y nos falta el tiempo para seguir agregando lo que está pasando en otros puntos. Te dejo solo por un ratito. Cuando la noticia lo amerita, volvemos contigo, ¿de acuerdo? Alien Fernández, allí lo tienen. Así vamos corriendo. Entre uno y otra corresponsalía, uno y otro país, vamos viendo justamente lo que va pasando en nuestros pueblos. Hacemos una pausa súper breve, como para reacomodar toda nuestra mesa de trabajo y luego seguimos. No me dejes sola, menos en un día como hoy. Este 5 de mayo se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx, el filósofo, crítico de la economía política, teórico del movimiento obrero. ¿Cuál es la vigencia de su pensamiento hoy en día? ¿Sigue siendo pertinente su estudio y su discusión? Para conversar sobre este tema está con nosotros en Cruce de Palabras Andrés Barreda. No se lo pierdan, Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. La caravana llamada Via Crucis Migrante, que partió a Estados Unidos desde el pasado 25 de marzo, llegó a Muro Fronterizo en Tijuana para solicitar asilo en el país regido por Donald Trump, que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en los límites fronterizos para detener el cruce de cientos de personas, en su mayoría hondureños, en búsqueda de una vida mejor, luego de la violencia desatada por las elecciones del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y imagínense, tantas personas aquí sufriendo. Como le vuelvo a decir, yo tengo hijos también. Ver tanto dolor aquí. ¿Por qué? Porque los presidentes no pueden hacer absolutamente nada para nuestras personas. ¿Usted cree que nadie quiere salir de su país? Todos queremos estar en nuestros países, pero salimos por necesidad. Venimos aquí y si algunas personas no pasan y vienen aquí, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque aquí en Tijuana hay oportunidad. Por lo menos aquí podemos caminar libremente. Mientras, el presidente estadounidense arremetió desde un principio contra la caravana, exigió por medio del Twitter que el gobierno mexicano la detuviera. Además, ha pretendido ligar el tema migratorio con la firma de un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte. México rechazó las pretensiones de Trump y se limitó a dar a los migrantes permiso de tránsito hasta un mes para que decidieran si pedían refugio en el país,
regresaban al suyo o seguían su marcha a Estados Unidos. Vamos a mirar en este momento lo universal. Este es un tema que también vamos a abordar mañana para poder sumarle análisis e ir siguiendo ese compás de espera de esta cantidad de personas que están en esta zona fronteriza, México, Estados Unidos. Migrantes de caravana empiezan a solicitar asilo en frontera con Estados Unidos. El comisionado de Protección Fronteriza dijo que el puesto de control en el cruce de San Isidro en San Diego se había llenado. Agregó que no podía calcular cuándo volvería a aceptar nuevas solicitudes de asilo. Los migrantes centroamericanos que viajaron a través de México hasta este punto de la frontera con San Diego comenzaron a entregarse a las autoridades de Estados Unidos la tarde del lunes. Se entregan para solicitar de esta manera, de manera formal, el asilo. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza no indicó a cuántos se les permitió el ingreso justamente el lunes por la noche, pero Alex Mensing, organizador de este proyecto para el grupo de activistas Pueblos Sin Fronteras, indicó que fueron solamente 8 de centenares de personas. Hay niños, hay familias durmiendo sobre mantas en el piso. Hay personas, hay mujeres embarazadas, hay personas en condiciones especiales de salud que necesitan ser atendidas y hasta ahora eso no se ha logrado. Y después Estados Unidos habla, sí señores, de ayuda humanitaria. Es muy importante seguir de cerca el desarrollo de este tema. La agencia de noticias Reuters dice, primeras mujeres y niños de caravana de migrantes ingresan a Estados Unidos buscando asilo. 8 mujeres y niños que hacen parte de esta caravana entraron por una puerta del paso fronterizo de San Isidro por orden de un oficial de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos para pedir asilo. A un grupo más grande de 150 personas no se les ha permitido pasar por este cruce peatonal. ¿Cómo es esto? Frontera de un lado y del otro hay un pasadizo. Cuando hablan de pasar, están hablando de cruzar ese pasadizo, ese puentecito. Los que no han podido pasarlo, solamente han visto 8, los que no han podido pasarlo, más de 150, están durmiendo en una plaza pública del lado mexicano. Esto es algo sumamente importante para contar. Vamos a seguir avanzando con el otro portal, así también podemos mostrar las imágenes. Allí lo tienen. Imputan a miembros de caravana migratoria por entrar a Estados Unidos ilegalmente. O sea que lo primero que van a hacer es un señalamiento judicial, que luego va a tener su respuesta penal y que generalmente termina en la deportación, que es lo que no desean estas personas que han dejado algunos países de Centroamérica porque tienen amenazada su vida. Entonces, el gran sueño americano termina así, señores, durmiendo en una plaza pública del lado mexicano mientras Trump insiste con su postura de que todo lo que es migrante es malo. Mañana, les prometo ya de antemano, vamos a desplegar este tema, vamos a ver si solamente 8 personas han podido presentar sus papeles para solicitar el asilo de los cientos que han llegado a este punto, o vamos a ver justamente si esto ha llevado a más cantidad de personas a lograr llenar este formulario. De ahí en más no quiere decir que está aceptado o que en 48 horas le responden. Quiere decir que hay que seguir esperando y esperando. Imágenes en vivo a esta hora. A ver, vamos a sumar de inmediato lo que está pasando. Allí lo tienen, el comandante Raúl Castro está allí mismo en la imagen. Camisa blanca, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Nos quedamos con esta imagen y esperamos entonces el inicio de las actividades. Y de ministros. Está hablando Marcela, Carlos Marcela. Ahí tienen una muy buena panorámica. Estamos hablando de que el número habitual de este espacio Día del Trabajador en Cuba recibe 1 millón de personas en estas calles. El saludo siempre ha sido así. Están iniciando las actividades entonces. Tienen el saludo allí del comandante Raúl Castro a todos los participantes y entonces... ahí tienen, esta era la fotografía que esperaba. Miren la cantidad de asistentes y cómo cada uno de ellos le da especial trascendencia a este momento. Tienen también al canciller de la isla con camisa azul, el segundo de camisa azul, porque veía otro también en la imagen.
Bruno Rodríguez, y vamos a estar atentos a los pronunciamientos de todos estos funcionarios en este momento. La agenda es muy larga, es extensa. Durante todo el día en pantalla de Telesur van a tener el evento en sí mismo, el pronunciamiento de los gobernantes, los testimonios de los ciudadanos que asisten, la importancia del día, hasta que culmine esta actividad. Siempre ha sido así. En este día también Telesur se ha preparado para esta cobertura especial. Imágenes en vivo y en directo hasta ahora. Vamos a empezar a sumar entonces. Vamos a esperar a Alien Fernández, que hasta ahora está allí en el lugar de los hechos, para ir acotando también más de la información que va obteniendo. Miren cómo está desplegada absolutamente toda la imagen para que podamos ver jóvenes, trabajadores, integrantes de medios de comunicación de Cuba y del mundo que están presentes en este evento, conmemoración internacional. Hemos mostrado antes otros puntos de nuestra Latinoamérica y del mundo justamente en este día. Escuela Superior del Partido, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Agropecuaria y Comercio. Trato de ir mencionándolos porque después están todos sumando. Viva el 1 de mayo. Trato de leer todos los carteles, Alien, pero no llego. Así que me quedo con esta imagen mientras, antes que empiecen a hablar los mandatarios, podamos también agregar información desde el lugar de los hechos. Bienvenido. Alien, adelante. Señores, es muy difícil que en este momento cualquier ciudadano cubano me hable porque está sonando el himno nacional de Cuba. Vamos a guardar el debido silencio para luego continuar. Cuidado. Alien Fernández. Compañeras y compañeros. Hola, ¿qué tal? Te escucho perfectamente. Adelante, vamos a sumar información antes de escuchar el pronunciamiento de todos los asistentes, Alien. Damos cita hoy, 1 de mayo. Sí, efectivamente, como te decía hace unos minutos, está completamente engalanada la Plaza de la Revolución José Martí en esta conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En unos minutos va a comenzar esta marcha del pueblo combatiente, pero antes se deben escuchar las palabras del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento. Es la organización que de alguna manera está convocando a esta manifestación de pueblo, que será también un respaldo al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a la generación histórica de la revolución, encabezadas por el general de ejército Raúl Castro Ruz. También es importante resaltar, Marcela, a esta hora, el hecho de que van a haber pronunciamientos también relacionados con la solidaridad tradicional del pueblo de Cuba a la revolución bolivariana de Venezuela y a otras causas de movimientos progresistas en la región, particularmente la solidaridad con algunas naciones que están siendo víctimas de la arremetida actual del neoliberalismo y la derecha internacional. En este minuto anuncian que se encuentra encabezando esta conmemoración en la Plaza de la Revolución el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A mi espalda va a transitar toda esta marcha del pueblo combatiente, como se le denomina acá, y estábamos escuchando incluso algunas consignas de los jóvenes que van a encabezar la conmemoración, que decían: estamos con Raúl, con Fidel y también con Díaz-Canel. De alguna manera es la expresión del respaldo de los cubanos al nuevo gobierno en la isla, este momento de cambio, de transformación, donde la generación histórica va entregando a los jóvenes las banderas de la construcción del socialismo en la isla. Marcela. Combatientes de la Revolución Cubana. La
Hay algo importante aquí, Alien, para contar al mundo, y es cómo arranca tempranito esta jornada en la isla y cómo tradicionalmente se asume este día en Cuba. Creo que eso es el indicado para contarlo. Cómo se alista toda la ciudadanía y comparte esta conmemoración. Efectivamente, yo te puedo asegurar que prácticamente no se duerme porque las cuestiones preparatorias para la marcha comienzan prácticamente en horas de la madrugada. Nosotros nos estábamos trasladando para acá, para la plaza, aproximadamente a las 4 de la mañana, y ya la ciudad de La Habana estaba completamente despierta. Los ómnibus que trasladan a los manifestantes acá a la plaza, los organizadores lo hacen mucho antes. Por lo tanto, te puedo decir que verdaderamente uno disfruta el amanecer de la ciudad pues desde mucho antes de la salida del sol prácticamente. Debo resaltar, Marcela, que quien va a encabezar esta conmemoración, este primer bloque, van a ser jóvenes estudiantes de pedagogía que estarán participando en un bloque de educación. En este minuto va a hablar acá en la Plaza de la Revolución el máximo dirigente obrero del país, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros, distinguidos invitados, queridos trabajadores, en este momento histórico de la patria, millones de cubanas y cubanos a lo largo y ancho del país protagonizan otra masiva y popular movilización nacional para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, presidido por el lema Unidad, Compromiso y Victoria, en un momento en que desarrollamos desde las bases sindicales el proceso orgánico al 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el que concluirá el próximo año conmemorando el 80 aniversario de su fundación. Nos asisten muchas razones y argumentos para convertir este 1 de mayo en una nueva demostración de apoyo a nuestra revolución, al primer secretario del partido, compañero Raúl, a la continuidad de su dirección en el Estado y el Gobierno, presidido por el compañero Díaz-Canel. Es también un escenario de homenaje a su líder histórico, Fidel Castro Ruz, para ratificarle la firme determinación de cumplir con el concepto de revolución que él nos legara. En esta ocasión nos convocan trascendentes conmemoraciones, expresión de las heroicas tradiciones de lucha que nos hacen sentir orgullosos de ser cubanos y dignifican la historia de nuestra patria, como los aniversarios 165 del natalicio del héroe nacional José Martí, el 150 del inicio de las guerras de la independencia, el 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 60 del triunfo de la revolución. Al propio tiempo, las imágenes de destacados líderes obreros que hoy portamos en este multitudinario desfile, como Lázaro Peña, Jesús Menéndez, José María Pérez, Aracelio Iglesias y otros estrechamente vinculados a las luchas sindicales, constituye el testimonio de nuestro reconocimiento y eterna gratitud a su ejemplo de fidelidad y firmeza. Del mismo modo, en los compactos y coloridos desfiles en las plazas de todo el país se multiplicará el reclamo por el cese del genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, que ahora se recrudece. Se alzará la voz de un pueblo que demanda la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Asimismo, denunciamos la agresiva e injerencista actuación del gobierno de los Estados Unidos.
económico productivo y la forma de gestión no estatal en medio de las complejidades que hoy vivimos requiere como nunca antes del aporte de los trabajadores por elevar y diversificar de manera sostenida las producciones físicas, importaciones y a la necesaria eficiencia del proceso inversionista que se ejecuta en los programas de desarrollo del país. En la consecución de estos propósitos tenemos plena conciencia de la responsabilidad de la clase obrera en la generación de la riqueza que necesita nuestro pueblo para satisfacer sus necesidades, preservar las conquistas sociales y convertirse en premisa para elevar los ingresos reales de los trabajadores y de los jubilados. En un día como hoy, no es posible olvidar que vivimos en un mundo caracterizado por un orden económico internacional injusto, desigual y excluyente, donde la ofensiva del imperialismo y sus políticas neoliberales continúa impactando en el mundo del trabajo. Las reformas laborales aplicadas recientemente en varios países han eliminado los convenios de negociación colectiva. Crecen los bolsones de pobreza y la precariedad de los contratos. Las grandes olas de trabajadores migrantes no disponen de las garantías mínimas de sus derechos laborales. Del mismo modo, aumenta el desempleo con mayor incidencia en los jóvenes y en las mujeres, unido al despliegue propagandístico por deslegitimar el papel clasista de los sindicatos. Cuba y su movimiento sindical reafirma su inclaudicable compromiso y solidaridad militante con los pueblos que en el mundo luchan por su soberanía y por su independencia, y hacen suya la causa de los humildes para, en medio de la diversidad, construir una patria grande, resultado de la cooperación, la concertación política y la integración. La Cumbre de los Pueblos y en los foros organizados por la Organización de Estados Americanos en Perú constituyó una prueba irrefutable. Allí, más de 170 representantes de la legítima sociedad civil cubana, muchos de ellos jóvenes, reclamaron la no intervención en los asuntos internos de los países y se destacaron por la firmeza de sus argumentos y la convicción con que defendieron ante mercenarios y apátridas. Por ello, con el derecho que nos asiste en nuestra práctica revolucionaria, desde esta histórica plaza reafirmamos el respaldo incondicional a la revolución bolivariana y a su presidente, el compañero Nicolás Maduro Moros, empeñados en defender la dignidad de la patria de Bolívar y el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Igualmente, expresamos toda la solidaridad del movimiento sindical y el pueblo cubano con Nicaragua, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. Nuestro aliento y eterna solidaridad con el compañero Luis Ignacio Lula da Silva y la lucha del pueblo brasileño. Nos satisface saludar en este acto a compañeros y amigos de diversas organizaciones sindicales, grupos de solidaridad y movimientos sociales que con su presencia refrendan su incondicional apoyo a nuestra lucha por alcanzar un mundo mejor. Compañeras y compañeros,
el Día Internacional de los Trabajadores es una demostración contundente de las sólidas bases de nuestra gloriosa revolución, del respaldo mayoritario de los trabajadores y el pueblo a la actualización del modelo económico-social. Unidad, compromiso y victoria sintetizan nuestra decisión presente y futura de seguir construyendo una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Adelante, compatriotas, nada ni nadie nos detendrá nunca. ¡Vivan los trabajadores cubanos y del mundo! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Hasta la victoria siempre! Han tenido allí el pronunciamiento de un trabajador en Cuba. Han visto qué claro es el planteo, cómo de entrada se meten de lleno en las reivindicaciones que necesita todo el país, en las decisiones que van a poner en marcha para salir adelante y cuánto énfasis han hecho justamente a la hora de hablar de, por ejemplo, un punto importante en la economía de sustituir importación. Así, en vez de hablar solamente de la clase trabajadora, absolutamente todos están inmersos en este día en preparar el plan de trabajo para sumar bienestar. Se acerca, como están viendo, la columna enorme, fíjense acá, principios, unidad, historia, respeto, tradición, conmemoración, términos que hoy van a ver asociados justamente a lo largo de nuestra cobertura que le está mostrando en vivo y en directo lo que ocurre en Cuba a esta hora. Multitudinaria la asistencia, fíjense cuánto está condensado en esta frase. Años de principios, unidad e historia. Allí entonces tienen esta panorámica, esta visual de lo que está ocurriendo en Cuba, con ese reverdecer que están esperando para la isla en este año. Hay que estar atentos a la hora de que hable Díaz-Canel, el compañero Díaz-Canel, como le decían allí. Han visto también cómo se refieren a él los ciudadanos cubanos. Ahí tienen la otra postal. Estamos con Raúl, en otro lado estamos con Fidel, compromiso y victoria. Hablan del legado, hablan del trabajo hecho y de lo que viene por hacer. No se habla solamente aquí de reivindicaciones para la clase trabajadora. Se está hablando de todo lo que necesita la sociedad cubana de aquí en más. En primer término han visto también como uno de los trabajadores aludía a lo que les provoca el cruento bloqueo que realiza Estados Unidos. Una y otra vez aparece ese tema cada vez que mencionan justamente lo que necesita la economía de Cuba para salir adelante. Allí entonces la imagen, sigo sumando desde aquí pronunciamientos, equipos de tarea, compañeros que van agregando información y que se van moviendo justamente directamente en los hechos. Entonces, mientras seguimos con el redoble, mientras seguimos con esta manifestación artística como es habitual en Cuba, quedémonos con un poquito de este sonido. De principios, unidad e historia. ¡Viva el aniversario 60 de la Revolución! Avanza el primer bloque de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte, quienes constituyen la vanguardia de la educación en la formación de niños y jóvenes comprometidos con su revolución. Encabeza el bloque estudiantes de las escuelas formadoras de maestro Salvador Allende, Fulgencio Oroz y Eduardo García Delgado. Desfilan por la Plaza de la Revolución como parte del pueblo trabajador los integrantes de la delegación cubana que participó en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Aquí están los representantes de la verdadera sociedad civil cubana, científicos, glorias deportivas, jóvenes trabajadores, médicos,
juristas, periodistas, hombres y mujeres del pueblo, empresarios, cuentapropistas, parlamentarios, líderes religiosos de las iglesias y la espiritualidad cubana que pusieron bien en alto el nombre de nuestra patria en Perú. Con la combatividad que caracteriza al pueblo cubano, pero con serenidad y argumentos demoledores, nuestra delegación reiteró en Estados Unidos que Cuba no cederá ni un milímetro de sus principios, ni cejará en su decisión libre y soberana de construir el socialismo. Hoy en la plaza ratificamos lo que en Lima, Perú, a Cuba se respeta, con Cuba no te metas, yo soy Fidel. Ahí están nuestros hermanos, los que fueron a la cumbre, llevando viva la lumbre de la patria entre las manos. Frente a los anticubanos, con su insulto y su atropello, pusieron en Lima un sello de rebelde cubanía, como una caballería mambisa en toque a degüello. Con Cuba no te metas. Encabezan este bloque de la educación estudiantes de las escuelas formadores de maestros Salvador Allende, Fulgencio Ross y Eduardo García Delgado, con los consejos de dirección de los tres organismos que agrupa y la presencia además de alfabetizadores que participaron en aquella epopeya, celebrando el 58 aniversario de la campaña Todos somos de Cuba. alfabetización. Voy tratando de leer e identificar todas las pancartas. Y a esta hora se suma a nuestra cobertura Giovanni Noguet, que va a ser el más indicado, inclusive cuando hablen, para contarnos del acento y el lugar de donde llegan cada uno de los compañeros a esta conmemoración. ¿Cómo estás? ¡Feliz día! Feliz día, Marce.